Bienvenido a esta segunda parte de nuestro estudio Enfrentando Adversidades, que estamos basándolo en el libro del profeta Isaías. Soy Julio Loreto, soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Más Vida y es para mí un gusto poder compartir este tiempo contigo. Te recuerdo que durante estas 6 semanas que dura este estudio, estamos leyendo el libro del profeta Isaías. Son 66 capítulos y podemos leer 11 capítulos por semana, más o menos 1.5, 2 capítulos por día, y de esta manera también vamos a completar esa lectura. Y mientras estés leyendo o mientras estés tomando este estudio, si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres hacer algún comentario, puedes hacerlo en cualquiera de mis redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook o en Messenger. Yo voy a estar contestando durante la semana a cualquier cosa que tú me envíes. Ok, vamos a entrar entonces en materia, y la primera adversidad de la que vamos a hablar el día de hoy le vamos a titular la pérdida. Esta sería la primera adversidad. La semana pasada dimos una introducción al libro de Isaías, quién era Isaías, a qué género pertenecía en la Biblia. Y hoy vamos a entrar en materia. Y la primera adversidad la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Voy a leer una pequeña línea, pero esta pequeña línea está llena de un tremendo significado. Dice así: el año en que murió el rey Usías. Son unas pocas palabras, pero tienen un significado tremendo. Esta es una de las adversidades por las que muchos de nosotros atravesamos o hemos atravesado durante la vida, la pérdida. Y me gustaría preguntarte si has perdido a alguien recientemente o has perdido algo recientemente. Estás en el luto o en el duelo de alguna pérdida. A veces el perder el trabajo se lleva como si fuera un luto. En fin, durante la vida perdemos muchas cosas. Desde que nacemos, la vida en realidad es un desfile de pérdidas. Ahora, ¿cómo enfrentamos estas pérdidas, esta adversidad? Lo vamos a ver el día de hoy, pero esta pequeña línea nos habla de esta pérdida a nivel nacional, porque estamos hablando del rey, el rey de Israel, pero también va a ser una pérdida a nivel personal en el caso de Isaías. Primero, déjame explicarte un poco quién era el rey Usías. El rey Usías era uno de los descendientes del rey David. Como tú recordarás, el reino de Israel hubo un tiempo en que fue una sola nación. Y fue gobernado por 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Cada uno de estos 3 reyes gobernó sobre todo Israel por un periodo de 40 años. 40 años Saúl, 40 años el reinado de David y 40 años el reinado de Salomón. A la muerte del rey Salomón y por algunos pecados del rey Salomón, el reino se partió en 2. El reino se dividió. Se quedaron en el norte del territorio 10 tribus bajo el nombre de Israel, y en el sur del territorio se quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, bajo el nombre de Judá. Entonces ya tenemos aquí estos 2 reinos. Ya no es la época del Reino Unido, a esta época se le conoce como la época del reino dividido. Y en el reino del sur, en el reino de Judá, ahí gobernaron los descendientes de David. Es decir, después de David y Salomón, vino Roboam, luego Abiam, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías y después el rey Usías, del que estamos hablando en este momento. Y este renglón que leímos, del capítulo 6, versículo 1, dice: el año en que murió el rey Usías. Déjame explicarte un poquito más por qué fue una gran pérdida para Israel. Y para eso necesito leer algunos pasajes de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Recuerda que durante este estudio vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, porque es como de más fácil lectura.
Dice Segunda de Crónicas 26:1, todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Aquí nos está introduciendo a un reinado sumamente exitoso. El rey Uzías realmente fue un muy buen rey para Israel. Y dice aquí que hizo lo agradable a los ojos de Dios. No de muchos reyes se dice eso, pero se dice del rey Uzías que él hizo lo que era recto y agradable a los ojos de Dios. Y dice cómo Dios le respaldaba, cómo Dios le prosperaba. Y dice aquí que mientras él buscó a Dios, Dios le dio éxito. Ahora déjame hablarte un poquito del éxito que tenía el rey Uzías. Versículo 6, declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod. Y luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Aquí te puedes dar cuenta del poder y el respaldo que había de Dios sobre la vida de Uzías, porque en los mejores años del rey David, el rey David nunca pasó la frontera de Filistea. Siempre repelía, sí, peleó contra los filisteos y los repelió hasta sus fronteras, pero nunca invadió territorios filisteos. Y sin embargo, Uzías sí invadió territorios filisteos. Realmente fue un gran rey. Dice el versículo 7 que Dios le ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual. Y luego dice, la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque llegó a ser muy poderoso. De pocos reyes se dice que su fama llegó hasta Egipto. Versículo 9, Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en la puerta del ángulo. También construyó fuentes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban sus granjas, sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad, ejército que había sido reunido y organizado por Jehiel. Versículo 12 dice, estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2,600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307,500 hombres, todos soldados rectos, preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Versículo 14, Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. Y habla de ingenieros. La traducción Reina Valera 60 dice que tenía ingenieros que diseñaron máquinas de asedio para arrojar grandes piedras y lanzas, lo que conocemos como catapultas. Esto te da a entender que era un hombre poderoso, era un hombre que Dios le respaldaba, era un hombre que estaba haciendo lo recto a los ojos de Dios, y Dios lo prosperó. Y todo el pueblo de Israel estaba prosperando. Pero te recuerdo que empezamos la lección del día de hoy con esta frase que decía, el año en que murió el rey Uzías. Y todo iba muy bien hasta que un día el favor de Dios y la provisión de Dios, las victorias que Dios le daba y todo lo que él recibió de parte de Dios, un día se le subió a la cabeza al rey Uzías. Y él entra en el templo de Jerusalén y quiere ofrecer incienso, cosa que no le correspondía a él, le correspondía únicamente a los sacerdotes. Los sacerdotes tratan de detenerlo y él se enoja, lleno de orgullo, él reclama su derecho de hacerlo, y en ese momento la lepra le brota en la frente.
El pobre hombre tiene que salir corriendo del templo completamente blanco, lleno de lepra, y muere leproso, pasa leproso el resto de sus días y muere leproso fuera del palacio, fuera de la ciudad de Jerusalén. Es algo sumamente triste. Pero no solamente es triste para la nación, es decir, tenían un gran rey, tenían un excelente rey y ahora lo han perdido. Y no fue solamente una pérdida para todo el reino de Judá, pero fue también una pérdida personal para Isaías, porque dice Isaías capítulo 1, versículo 1, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. El rey Usías era hijo de un hombre que se llamaba Amasías. Y según la tradición judía, y como lo puedes leer aquí en Isaías 1:1, Isaías era hijo de Amós. Entonces, Usías era hijo de Amasías e Isaías era hijo de Amós. Pero Amasías y Amós, según la tradición judía, eran hermanos. Lo que hace que Isaías y Usías fueran primos. En otras palabras, esta fue una pérdida muy personal para Isaías. Él perdió a su primo, perdió a su rey, pero también perdió un familiar muy querido y un familiar que Dios estaba usando y que Dios estaba bendiciendo y que podían ver cómo Dios estaba bendiciendo a toda la nación a través de esta persona. Entonces fue una pérdida muy dolorosa. Y en el capítulo 6, regresando a Isaías capítulo 6, vamos a continuar con la lectura porque iniciamos leyendo el año en que murió el rey Usías. ¿Qué pasó en ese año? Dice, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Muchos comentaristas dicen que Isaías había acudido al templo a llorar. Había acudido al templo quizás a pedir una explicación a Dios, a reclamarle a Dios qué es lo que ha pasado. Porque mira lo que dice los siguientes versículos. Lo asistían poderosos serafines a Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces aquí está Isaías en el templo, en la presencia de Dios, y tiene esta revelación del trono y de Dios. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. En la versión Reina Valera 60 dice, ay de mí que soy muerto. Dice, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. En esta primera sesión estamos hablando de cómo está enfrentando Isaías esta adversidad que conocemos como la pérdida. La muerte del rey, un rey que leímos que había sido usado por Dios, respaldado por Dios, bendecido por Dios y que Dios le daba éxito. Pero también es una pérdida para Isaías a nivel personal, es un pariente. Esto lo vuelve un asunto muy personal. Y en esta angustia y desesperación, lo que podemos suponer es que Isaías acudió al templo y ahí fue donde Dios tuvo esta revelación. Y en resumen, yo quisiera mencionar 3 principios que encontramos aquí de cómo Isaías y el pueblo de Israel enfrentaron esta gran pérdida. En primer lugar, Isaías buscó a Dios. Es decir, que no se quedó con los brazos cruzados, él acudió al templo en busca de respuestas. Él fue a Dios para buscar una respuesta de parte de él, porque era un hombre de Dios. Usías era un hombre de Dios, estaba siendo respaldado por Dios. Y aquí tenemos a Isaías acudiendo al templo a buscar una respuesta. Y mira, muchos de nosotros acudimos a quién sabe cuántas instancias antes de acudir a Dios. Primero vamos con la comadre, primero vamos con el compadre, con el tío, el abuelo,
primero buscamos un pariente en el otro lado que nos eche la mano. No sé, acudimos a veces a muchas instancias y al último vamos a buscar a Dios. Y aquí tenemos a este hombre que va a buscar a Dios y quizás iba con desánimo, con el corazón destrozado, quizás iba con mucha angustia y desesperación. Y la segunda cosa que vemos aquí, o que podemos suponer, es que él desahoga su corazón delante de Dios. ¿Por qué digo podemos suponerlo? Porque si tú te fijas, él dice: soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Esto me hace suponer a mí, y no puedo respaldarlo en la Biblia, pero me hace suponer que Isaías estaba en el templo quejándose, tal vez reclamando, tal vez gritándole a Dios, como lo hacemos muchos de nosotros cuando ocurre algo malo, cuando enfrentamos una adversidad, cuando nos va mal. Muchas veces volteamos a Dios y le reclamamos. En un tono de reclamo le pedimos una explicación o le decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me tuvo que pasar? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? Y le reclamamos lo mismo que hacía Job. Todo un hombre de Dios, un hombre justo en términos bíblicos, pero cuando enfrenta las adversidades, ¿qué es lo que hizo? Fue a Dios y estuvo presentándole sus preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pidió explicaciones. Entonces, una vez hablaba yo con una persona y yo le pregunté que cómo estaba, y ella me decía: pues no muy bien, porque tengo mucho tiempo que no he hecho oración. Y yo le dije: ¿por qué no has hecho oración? Porque yo la conocía como una persona de mucha oración. Y yo le pregunté: ¿por qué no has hecho oración? Ella me dice: es que estoy enojada con Dios. Y yo le dije: ¿y? Es decir, ella pensó que no podía venir a Dios con su enojo. No podía soltar ese enojo en los oídos de Dios. Y yo le pregunté: ¿tú crees que Dios se va a ofender porque tú estás enojada? ¿Tú crees que Dios se va a sonrojar por las cosas que le dices o cómo se las dices? Claro que no. Dios está ahí para recibir cualquier cosa que necesitemos soltar en su presencia. Y eso es lo que hace Isaías. Número uno, va a buscar a Dios, va al templo a buscar una respuesta en Dios. Número dos, él desahoga su corazón. Yo no sé si sus labios se contaminaron precisamente por su queja, por su molestia, por las preguntas. Tal vez estaba incluso faltando al respeto a Dios de la manera en cómo le estaba preguntando qué es lo que había pasado. Pero Dios se manifiesta, Dios se presenta, Dios llena el templo con su gloria y Él está allí para recibir la queja de Isaías, para recibirle a Él. Y más adelante podemos seguir leyendo que en ese momento de la revelación, Dios hace una pregunta y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Algo que podemos encontrar en medio de la adversidad es que podemos encontrar propósito. Isaías encuentra un propósito en medio de las circunstancias, en medio de esta situación de adversidad. Él encontró su propósito como profeta. Dios lo levanta en ese momento para ir a Israel y darle una palabra de esperanza y de ánimo, porque así como estaba Isaías, así como se sentía él en ese momento, así se sentían todo el pueblo de Israel. Y la verdad es que muchas veces cuando enfrentamos adversidades pensamos en nosotros. Yo soy el que estoy sufriendo, yo soy el que estoy pasando por esto, y nos frustramos y nos enojamos, pero a veces no pensamos en todos los que están a nuestro alrededor. Ellos también están experimentando, como en esta situación que estamos viviendo estos días, ellos también están experimentando esta adversidad. No pienses nada más en ti, busca un propósito en Dios también para esas personas a tu alrededor que también están sufriendo. 3 principios: busca a Dios, derrama tu corazón delante de Él y encuentra propósito en su presencia, porque Dios también quiere que tú seas un vehículo por el cual Él pueda hacer llegar su amor a todos los que te rodean. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. No te pierdas la próxima semana la siguiente parte de esta serie que hemos titulado Enfrentando Adversidades. Dios te bendiga.